equipos nuevos, además de las relucientes vitrinas para exponer los productos a los ojos del público. Pero pasó el tiempo y no le fue bien en su panadería. Trabajó muchísimo. Inclusive anunció su panadería por todos los medios que se pudo imaginar. Redes sociales, radio, televisión. Trató de tener éxito. Sin embargo, fue incapaz de producir la clase de pan que él mismo había disfrutado anteriormente. Cuando los clientes llegaban a ver el edificio nuevo, la panadería, llegaban, se daban una vuelta, pero rara vez compraban algo de sus productos y no regresaban nunca más. Finalmente, después de varios años de lucha, tuvo que admitir que había fracasado. Estaba a punto de declararse en bancarrota. Había puesto en práctica todo lo que sabía para que su panadería tuviera éxito, pero no había resultado. Justamente cuando había decidido abandonar todo y declararse en bancarrota, se vino a su mente una idea revolucionaria que finalmente haría que su negocio comience a despuntar. Se enteró, después de todos los esfuerzos y todas las luchas y todo lo que hizo, se enteró que para hacer pan se necesitaba harina. Entonces la idea le pareció buena y la harina hizo toda la diferencia. Entonces, mientras ustedes escuchan esta historia, quizás, como ya me doy cuenta, les va a parecer o les está pareciendo algo irónico, tonto, ridículo, difícil de creer que alguien pudiera pasar por alto una verdad tan sencilla y básica a la vez. ¿No es cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, usted y yo, y el cristianismo hace algunos años atrás, han pasado por alto una verdad tan básica y tan sencilla respecto a la justicia y la salvación. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a tratar de entender a la luz de la Biblia. ¿Qué es ser justo? Y cómo ser salvo. Pero para esto yo quiero leerles una cita de Elena de White que está en Mensaje Selecto, tomo 1. Escuche bien esto. Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha resucitado y vive siempre para interceder por nosotros. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal. Es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Y queridos, escuchen, yo voy a resaltar algunas palabras de esta cita que necesitamos nosotros interiorizar para comprender qué es el justo y cómo se es salvo. La sierva del Señor está diciendo que Jesucristo es el sustituto. ¿Sustituto de qué? Una vez que el hombre peca en el Edén, fueron declarados culpables por pena de muerte. Una vez que Adán y Eva, los representantes de este planeta Tierra, dudando de Dios, realizaron el acto pecaminoso de comer el fruto, hermanos queridos, la raza humana quedó totalmente condenada a muerte. No había otra salida.
La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, queridos, si hay algo que el ser humano se merece, si es por mérito, si hay algo que el individuo llamado ser humano se merece, es la muerte. La muerte. Y entonces, queridos, ahora viene el sustituto. ¿El sustituto de qué? El sustituto que tenía que morir para que todos los demás se salven. Pero también el texto dice el garante, la garantía. Y bueno, yo no sé si de pronto aquí alguien en algún momento necesitó ayuda de un garante. Pero la idea del garante, hablando del ámbito económico, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea del garante? Que responda la deuda. Que si el deudor no paga la deuda, el garante tiene que pagar. Y saben que el otro día yo estaba conversando con una familia que está pasando o estaba pasando una situación dura. El esposo me contaba a mí, pastor, yo le dije a mi esposa, no seas garante. Pero ella me decía, ¿y dónde está tu cristianismo? Hay que ayudar al prójimo. Y como era su mejor amiga, entonces quedó de garante de solo $20,000. Llegó la pandemia, la persona endeudada no pudo pagar. Y pastor, comenzaron a llamarnos. Y no nos preguntaron, nos dijeron que teníamos que pagar la deuda. Cuando yo le dije al banco que yo no había usado ese dinero, el banco respondió, lo sentimos mucho, pero aquí hay un documento legal que dice que usted es garante y usted tiene que pagar. Y pastor, como no teníamos el dinero, nos embargaron el carro, nos quitaron las cosas de valor y finalmente la deuda quedó pagada. Y esto como un ejemplo para que entendamos que la Biblia y el Espíritu de Profecía dice que Jesús, aparte de haber sido enviado para ser sustituto de la raza humana que tenía que morir, y morir Él, también es el garante. ¿El garante de qué? El que va a garantizar cuando estemos en el reino de los cielos. El por qué vamos a estar en el reino. Ahora, hablando de justicia, me gustaría que vamos abriendo la Biblia y vayan hasta el libro de Juan, capítulo 5. Y ahí vamos a leer una declaración que hizo el mismo Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. La palabra de Dios en San Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado, ¿qué dice ahí la Biblia? De muerte a vida. Jóvenes, hermanos, amigos, nosotros tenemos que aprender a leer creyendo las Escrituras. Y este pasaje bíblico dice que Jesús enfatizó que el que cree en la palabra de Él y que el que cree el que le envió tiene tiempo puntual presente, vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora, usted váyase hasta 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora Pablo le habla a la iglesia respecto a este tema. 2 de Corintios 5, versículo 21. Hablando de ser sustituto. Al que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros, ¿qué cosa? Lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué dice ahí? Seamos justicia de Dios en Él. Y aquí nosotros tenemos que analizar el texto. Primera cosa, alguien tenía que morir.
Y el Padre envía a su Hijo como sustituto para que muera en lugar de la raza humana y también para que nosotros, escuche lo que dice el texto, seamos justicia. ¿En quién? El texto dice, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él, en Dios, en Él. En otras palabras, queridos, para ir mejorando la comprensión del tema, todo aquel que quiere heredar vida eterna tiene que creer al que le envió y sus palabras. El que cree en sus palabras y en el que le envió tiene vida eterna. Número 2, el texto dice aquí, para que nosotros podamos ser justos, necesitamos, ¿no?, a Jesucristo para que en Él seamos hechos justicia. Y vamos a otro pasaje. En el Antiguo Testamento también se hablaba de esto, hablando de justicia. En el libro de Jeremías, hermano, Jeremías capítulo 33, Jeremías capítulo 33, versículo 14 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Jeremías 33, versículo 14 en adelante. Aquí hay una profecía mesiánica. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará, ¿qué dice ahí, hermanos? Jehová, justicia nuestra. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de salvación recibida y una justicia que llegaría. Y los que son un poco más minuciosos y estudiosos, que les gusta estudiar a más profundidad la palabra, aquí la Biblia está haciéndonos acuerdo, ¿no? Dice, y haré brotar a David un renuevo justo. ¿Por qué habla de hacer brotar a David un renuevo justo? Porque era del linaje de David que tenía que nacer, ¿quién, hermano? El Mesías. El Mesías. Todo el tiempo, escúcheme bien, todo el tiempo el Señor venía anunciando la manera como el ser humano iba a ser justo e iba a ser salvo. El mismo sistema de sacrificios en el santuario mostraba la justicia y la salvación que iba a ser única y expresamente en el Cordero que quita ¿qué? El pecado. Y un pasaje más, Juan capítulo 3. Vaya hasta Juan capítulo 3. Ahora Jesús. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Juan 3, 16 en adelante. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios, versículo 17, no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, muchas veces nosotros hemos cometido el gran error de querer hacer pan sin harina.
respecto al tema de la salvación. Y para que me entiendan, yo he buscado algunas ilustraciones que podrían favorecernos para salir claros respecto a qué es ser justo y cómo ser salvo. Un asesino había sido condenado a cadena perpetua por sus crímenes. Él había adquirido el hábito pecaminoso de asesinar a menores de edad. Y finalmente, en un momento fue capturado por las autoridades y condenado a cadena perpetua en una investigación que no fue tan clara. Pero el peso del cargo de conciencia de este criminal no lo dejaba en paz la primera semana de su castigo. ¿Y por qué les digo que no le dejaba en paz el peso de su conciencia? Porque en la cárcel él se decía: yo tenía el plan perfecto para que no me descubran. Yo me había colocado guantes, había dejado cubierto todo tipo de huella para que no descubran que yo era el culpable. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo me descubrieron? Y comenzó a atormentarse toda esa semana diciendo: pero si yo lo hice todo bien, para que nadie me descubra. La primera semana en la cárcel había pensado y pensado cómo lo habían descubierto. La escena del crimen fue perfectamente cubierta, había tenido mucho cuidado. Después de 15 días, escuches, recibió la visita del mismo procurador de justicia del estado. Lo llevaron a la sala de visitas, el procurador estaba sentado y sin dejarle hablar, el procurador le dio un documento en el cual decía que quedaba en libertad. Y entonces, cuando él leyó que quedaba en libertad, comenzó a reír. Y dijo así en su mente: yo sabía que había hecho bien mi trabajo. Y claro, me merezco salir porque yo había cubierto todo. Y después de que festejó en su corazón, le preguntó al procurador qué pasó. Y él respondió: en la escena del crimen encontramos una huella y un poco de sangre del asesino. Y entonces este fue condenado a pena de muerte después de haber descubierto su huella y su sangre. Queridos, cuando el asesino levantó sus ojos porque venía el criminal que iba a ser muerto por el crimen, el criminal levantó los ojos y vio a un hombre venir y se quedó sorprendido porque el criminal que estaba viniendo era su padre. Era su padre. Y entonces el corazón del criminal cambió. Y entonces el criminal dijo: no puede ser, no, él no fue. Él no fue, yo fui el criminal, yo lo maté. Y entonces el procurador y los policías dijeron: por favor, señor, usted quedó en libertad. Este hombre tiene que pagar la condena y va a ser muerto. El padre de este criminal, al cual amaba tanto, había entrado a la escena del crimen y había manchado la escena del crimen con sus propias huellas y había derramado un poco de su propia sangre para que la culpa y la pena sea sobre él y no sobre su hijo. Después de esto, el criminal nunca más volvió a matar, porque no lograba entender cómo alguien podía echarse la culpa de algo que no se merecía, que finalmente le daría la libertad. Mientras él se iba de la cárcel, gritaba: Padre, Padre, yo fui el culpable. Y nunca más volvió a matar, porque él creyó que su padre había completado la paga de su pecado. Y queridos hermanos, el Padre de los cielos envió a su Hijo a morir por nosotros. Él vino a pagar una culpa que no se merecía. Después de haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado, hemos quedado libres para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Pero queridos, muchos y muchos durante años y ahora también quieren seguir haciendo pan sin harina. Han definido, escuchen esto, la justicia, han definido la justicia como hacer o actuar correctamente. Otros como conformidad con la ley. Y otros han denominado la justicia como santidad. Pero reflexionemos. Si justicia fuera solo actuar correctamente para ser salvos, ya no necesitaríamos un Salvador, ni tampoco que Él venga. Lo único que tendríamos que hacer para ser salvos es actuar correctamente. Y de ese tipo de personas yo conozco muchos y no son cristianos. Miren lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Yo creo que algunos hasta se han de saber de memoria este versículo. Isaías 64:6. Dice ahí, pues todos nosotros somos como cosa impura. ¿Y qué dice ahí, hermano? Lee. Todas nuestras, ¿qué? Lee. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y entonces, si se tratara de actuar correctamente, no necesitaríamos un Salvador. Y entonces, queridos, ahora viene el profeta y nos dice, tu justicia, la mía, eso que hiciste de bien, delante de Dios no compra su favor. Es más, la mejor justicia tuya, el mejor actuar correctamente es como toalla higiénica sucia. Así, de días, para que las damas entiendan la traducción del texto. Tu justicia es como un pañal sucio de días delante de la justicia única del Señor. ¿Qué te parece? Y los que han estudiado la Biblia saben que no me estoy inventando nada. Los trapos de inmundicia eran eso. Los trapos que utilizaban las mujeres antes de que existan toallas higiénicas. Entonces, descartado que la justicia sea actuar correctamente. Pero también otros dicen que la justicia fue conformidad con la ley. En otras palabras, cumple los mandamientos y será salvo. Y entonces, si solo se tratara de cumplir los mandamientos, tampoco necesitaríamos de Salvador. Tampoco necesitaríamos de que venga Él. ¿Por qué? Porque usted y yo, aparte que también cumplimos la ley, hemos conocido personas que cumplen a carta cabal la ley de Dios, pero que sus frutos, sus obras, su proceder, no testifican del amor genuino del Señor. Y ahora viene Gálatas, Pablo, y miren lo que dice Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera, dice Gálatas 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos, ¿qué dice ahí? Justificados por la fe. Entonces ahora Pablo dice, no señores, aquellos que dicen que la ley o ser justo es conformidad con la ley, les digo que la ley es nuestro conductor, es nuestro guía, que nos lleva ¿a quién? A Cristo, a fin. ¿Con qué fin? Que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa ser justificados? Levanten la mano los que ya se graduaron en el colegio. Levanten la mano, arriba, arriba. Los que ya se graduaron en un colegio. Muy bien. Y entonces algún día te mandaron a traer representante, a menos que haya sido un estudiante ejemplar y un muchacho ejemplar. Pero cuando te mandan a traer representante, ¿por qué te mandan a traer representante? ¿Porque te portaste bien? No. Por lo general, cuando ya te mandan a traer representante, es porque se va a aplicar en ti una sanción.
y necesitan que tu representante sepa cuál va a ser tu sanción. ¿Cuál es el motivo? Y por lo general los representantes no son los ñaños, ni los tíos, ni los vecinos, son Papá quienes, y la mamá. los padres. A pesar de que nosotros en nuestras travesuras, quizá algún día ya llevamos a algún vecino en vez del papá para que el papá no se entere. Pero cuando el padre va y justifica o escucha, puede ser que la sanción cambie o se quite. La sanción para nosotros como seres humanos es muerte, hermano. Es muerte. Escúchame hermana, amigo. La sanción, el fin para ti y para mí es muerte, muerte eterna. Una vida de desgracia aquí y una muerte eterna al final. Pero ahora la ley nos conduce a Jesucristo, que se pone como nuestro justificador, nuestra justificación. El único que va a poder decir está libre de pena y culpa. ¿Quién? Jesucristo el justo. Y ahora, ¿y por qué dice que la ley nos conduce a Cristo? Porque escúchame, algunos creían que la ley solamente tiene que ver con el decálogo, ¿no? En algún tiempo los judíos abrazaron tanto la ley que, sabiéndose tanto de memoria los 10 mandamientos, pensaban que eso era todo. Y parece que fuera una tontería, pero cuando viene Jesús, ellos le preguntan ¿cómo se resume la ley? Otros dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero querido, hay una ley en la Biblia, un pedido para los esposos y las esposas, que dice así: no permitas que vuestro enojo dure ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se ponga el sol. Y entonces tu esposa, tu esposo te hizo algo feo. Estás dolida, estás resentida. Y entonces ahora la ley te encara. El resentimiento es pecaminoso, el orgullo es pecaminoso. Pero frente a lo que te hizo tu esposa, tu esposo, tú dices, ¿qué dices? Es que no puedo perdonar. Es que no lo voy a perdonar. Pero la ley te sigue encarando. No estás bien, estás mal. Y tú dices, es que me hizo doler. Me lastimó el corazón. Pero la ley dice, no está bien. No está bien. Y finalmente la persona que está encarada con la ley se rinde y dice, Jesús, sálvame. Jesús, quítame el resentimiento. Y te vuelves justo en Jesucristo, que es el justo. Filipenses 1:6. Si la ley fuese solo santidad, como algunos hablan, si la justicia fuese solo santidad, ser santo, ser perfecto. Miren lo que dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Filipenses 1, versículo 6. Y ahora Pablo viene y a los filipenses les dice así. Y a nosotros también. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta el día de quién? De Jesucristo. Entonces, el proceso de santificación. Mucha gente queriendo hacer pan sin harina. Están tratando de enseñar lo que no dice la Biblia. Santidad tiene un nombre, no es un acto. Perfección tiene un nombre, no es un acto. Es la respuesta del criminal que se dio cuenta que su padre pagó la deuda que no merecía y dejó de matar. El único, escuchen bien, el único modo de encontrar justicia consiste en acudir a Jesús.
La única manera de ser justos es estando en Jesús. Si ustedes ven los textos, la Biblia nos está diciendo que para ser santos solo encontramos santidad en Él. La Biblia dice que para ser justos solo somos justos en Él. Y la Biblia declara que para ser salvos solamente podremos ser salvos si creemos ¿en quién? En Él. Y entonces, ¿por qué complicar la verdad sencilla de la justicia y la salvación? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, queridos hermanos, desde pequeños aprendimos que en esta vida nada es gratis. Y los que hemos venido de otro tipo de creencia tradicional, también nos hicieron creer que para poder ser perdonados no era fácil. Primero nos hicieron creer que para poder ser perdonados necesitábamos confesar nuestros pecados ante un intermediario y que él nos tenía que dar una tareita. ¿Se acuerdan? Dependiendo de tu pecado eran los Padres Nuestros y los Aves Marías. Pero no solamente eso, que tradicionalmente el diablo, el enemigo de Dios, ha venido perturbando este asunto tan sencillo de ser salvo y ser justo, que durante años la tradición nos hizo creer que para poder alcanzar santidad, inclusive había que llegar a flagelarse. Hermanos, yo estuve en un lugar donde que para que la gente pueda alcanzar perdón había que caminar desde la ciudad de Ambato hasta la ciudad de Baños y faltando 5 kilómetros ir de rodillas hasta el templo para nosotros finalmente ser perdonados de la culpa del pecado. Y yo creo que ustedes se ríen como tal vez algún día yo me reí cuando recién comencé a aprender de la palabra. Pero inclusive teníamos que gastar en algunos artículos para poder estar protegidos y adquirir milagros. Entonces, dependiendo de tu milagro de la devoción, tenías que comprar o una vela de color blanco o una vela de color rojo, pasártela por tu cuerpo e irla a dejar en el altar del santo para que tu enfermedad se sane. Y cargar un cordoncillo con la imagen de Jesucristo crucificado para que cuando tú hagas algún tipo de maniobra en la mano seas protegido de los vampiros y del mal. Pero es que eso es lo que nos enseñaron todo el tiempo. Y ahora fuiste a la escuela. Y en la escuela, los que somos de la leva pasada, porque los de la leva actualizada no van a entender, antes eran por trimestres, ¿no es cierto? Y ahí era 20 sobre 20. Entonces, si tú sacabas 20 sobre 20, ¿eras qué? El mejor. Sobresaliente. Si es que sacabas menos de 17, eras muy bueno. Si sacabas menos de 15 para abajo, eras bueno. Pero si ya sacabas de 10 para abajo, eras malo. Pero después aumentaron una más. Si tú llegabas a tener de 5 para abajo, ¿eras qué? Insuficiente. Y crecimos así. Y entonces nos enseñaron que para ganar algo había que estudiar mucho. Inclusive algunos estudiamos aritmética y nunca nos sirvió para nada la aritmética. Porque solo lo estudiamos para completar la nota y pasar el año que nos daba un título que ante la sociedad nos iba a hacer ver como alguien mejor. Pero finalmente viene Jesucristo y dice sus justicias, sus títulos, sus buen comportamientos son como trapos de inmundicia. Y dice así el texto: aunque te amontones lejía en tu cuerpo, aunque te laves con cloro, aunque te refriegues con deja, con cloro, la mancha de tu pecado permanecerá ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Dice ahí, hasta siempre y para siempre. Y entonces él dice: venid a mí y pongámonos a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, ven que yo los voy a poner como blanca lana.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano querido, ya no sigas tratando de hacer pan sin harina. No hay justicia separado de Jesús. Amén. Por eso Jesús dijo: venid a mí, vengan a mí todos los cansados, los cargados, vengan a mí todos los atormentados, vengan a mí todo aquel que no ha logrado gobernar su temperamento, que no ha podido cambiar ese carácter podrido. Venga a mí aquel que no ha podido dejar el vicio, venga, permanezca en mí. Y yo, dice la palabra, ¿qué dice? Los haré descansar. Pero ahora el diablo viene y te dice: para que alcances justicia y para que seas salvo, tienes que purificarte, tienes que dejar de ser esto y aquello para que algún día puedas estar. Yo voy a cerrar con este texto, hermanos, que está en Apocalipsis 22, que a algunos quizás les sorprendió al inicio por qué lo pusimos. Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 dice así: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿De quién hablaban las profecías de este libro? ¿De quién habla Apocalipsis? ¿Cuál es la buena noticia de Apocalipsis? ¿Cuáles son las buenas nuevas de Apocalipsis? Jesucristo. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo del fin. ¿Cuándo llegará el tiempo del fin? Ya estamos en el tiempo del fin. Somos la iglesia de la Odisea. Ya faltan 1 o 2 detalles más de la profecía para poder estar para siempre con el Señor. Somos la iglesia del tiempo del fin. Este mensaje era para nosotros. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice ahí? Santifíquese más todavía. Y entonces, hermanos, si nosotros entendemos por la palabra que Jesús es la justicia, que lejos de Él no hay justicia que valga, que la única justicia es su misma presencia, para nosotros estar en el grupo de los justificados de aquí de Apocalipsis, para nosotros poder llegar al tiempo del fin del tiempo de gracia, siendo justos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer tomado de la mano de Jesús. Y aunque a muchos no les guste esto, miren, voy a decir 2 cosas. Y aunque a muchos no les guste esto que se ha dicho, tiene que ser dicho. Hermano querido, si tú no logras permanecer conectado de Jesucristo, no vas a salvarte. Porque la salvación solo está en Él. Cuando entremos al reino de los cielos, delante del tribunal, quien nos va a justificar con sus obras de justicia se llama Jesucristo. No tu vegetarianismo, no tu guardar el sábado, no tu traer la ofrenda. El haber permanecido con Jesucristo, tomado de su mano, eso es lo que te hace justo. Ahora, pero lo otro que no gusta ser escuchado es que el que permanece en la luz, el que permanece, ¿sabes cómo sabes que estás en la luz? ¿Cómo sabes que estás en la luz? Porque comienzas a aborrecer las tinieblas. Porque el que está en Jesucristo aborrece, escuchen esta palabra que se utiliza en la Biblia, aborrece las tinieblas. En otras palabras, el que anda en luz vive como una luz, brilla. Pero no brilla
porque está provocando él mismo esa luz. Es porque están tomados de la luz mayor que es Jesucristo. Entonces, claro, hermano, el que era borracho, el que se ahogaba en el alcohol, al lado de Jesús deja de ser alcohólico. Es santo, es sano. Pastor, ¿y entonces por qué? Ahora que ya me bauticé, esto de vez en cuando caigo. ¿Sabes por qué de vez en cuando caes? Porque de vez en cuando te sueltas de Jesús. Porque te desconectas de Jesús. No le eches la culpa a Jesús. Escúchame, porque lo que tú no puedes hacer, Jesús sí lo puede hacer. Porque la esposa resentida, que aprendió a ser resentida desde la casa pequeña, al lado de Jesús es una mujer que perdona siempre, siempre, siempre. Siempre. El muchacho vulgar que hablaba malas palabras y hacía chistes de doble sentido, que se mantiene tomado de Jesús, sigue siéndose justo y sigue santificándose más. Porque al lado de Jesucristo imposible hacer chistes de doble sentido. No sé si me están entendiendo. En otras palabras, si pones el ingrediente llamado Jesús o la harina, te va a salir un rico pan y lo vas a disfrutar. Yo estaba escuchando antes el testimonio del pastor Kim. Veníamos con mi esposa y mis hijos escuchando el testimonio del pastor Kim. Y la mayoría de ustedes, como yo, tampoco debieron haber escuchado del pastor Kim. El pastor Kim fue el primer pastor cristiano que levantó una pequeña congregación de 30 miembros en Corea del Sur, en un lugar donde que no está permitido, hermano mío, predicar el evangelio. Y entonces, ¿qué tenía el pastor Kim y su congregación? El pastor Kim y su congregación se reunían en una alcantarilla, porque si los descubrían predicando o aprendiendo el evangelio, los mataban. Así de sencillo. Y el pastor que cuenta esta historia dice que esto está en los anales históricos de los mártires cristianos y también en los anales históricos políticos de Corea del Sur, cuando salió la noticia que por fin habían erradicado el cristianismo en Corea del Sur. Y entonces estos cristianos se reunían en una alcantarilla con una Biblia y se sentaban en el piso mientras las aguas hervidas corrían, quizá mientras las ratas se paseaban por el lugar. Pero ellos estaban felices porque estaban escuchando y se sentían en la presencia del mismo Jesucristo. Un día, haciendo trabajos, llamaron a traer la pisonadora. Era una pisonadora gigante. Iban a aplanar el piso para poder pavimentar el lugar. Y cuando comenzaron a pisonar justo en la zona donde en la alcantarilla ellos se reunían, el techo se cayó y descubrieron a la pequeña congregación de 30 que se reunían en la alcantarilla. El presidente de la época los hizo atar de manos y pies en la plaza central. Entre ellos habían 7 o 6 niños, entre 1 y 6 años, hijos de los que se asistían a esta congregación. Pero el amor que habían llegado a alcanzar por Jesús era tan fuerte que cuando el presidente de Corea del Sur les dijo: o renuncian a su fe o hoy mueren, morimos. La congregación con el corazón ferviente decían: no negaremos a nuestro Señor. En Él somos salvos. Él pagó la deuda por nosotros. No negaremos nuestra fe. Y entonces el presidente, que era alguien con un carácter muy hostil, tomó a los 7 niños. Ataron una soga en el cuello de los niños y les dijeron: o niegan su fe, o niegan a su Jesús, o matamos a sus hijos. ¿Y saben qué es lo que hicieron los padres de esos niños que llegaron a amar tanto al Salvador? Dice la historia que esos padres de los niños se acercaron a las criaturas que estaban asustadas, llorando, y dándoles un besito en la mejilla, les dijeron: ya nos vemos en un rato en el cielo. Y delante de ellos mataron a sus 7 niños.
Y cuando vio el presidente de Corea del Sur que esto no doblegaba el corazón de estos discípulos, entonces dijo: ahora ustedes van a ser aplastados por la apisonadora. A los 20 y tantos que quedaban, hermano mío, hicieron acostarlos en el piso. La apisonadora se prendió. El presidente les preguntó una vez más: ¿van a negar a su Cristo o no? Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. No. Y entonces la apisonadora comenzó a venir. Y mientras la apisonadora comenzó a venir, ellos comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar un canto que quizá es el mismo canto que voy a cantar hoy. Solo voy a tararear un poco. Mientras la gente estaba expectando, mientras ellos iban a ser muertos, ellos comenzaron a cantar: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y entonces la apisonadora venía y ellos seguían cantando. El presidente se puso furioso hasta que finalmente ellos fueron muertos. Ese día la noticia salió en los periódicos: hemos extinguido el cristianismo. Pero hermanos queridos, hoy en la actualidad en Corea del Sur el cristianismo no para de crecer. Escúchenme, porque el que conoció a Jesús sabe que separado de Él nada pueden hacer. Y a veces, hermanos, nosotros en medio de este tipo de ambiente comenzamos a mirar detalles que no valen la pena ver. Ay, pero es que el ambiente es tan frío. Y cuando tenemos paredes y esas mangueras que cuelgan no favorecen a la adoración. Y ay, se nos fue la luz y ahora nos va a tocar a cantar a capela y las sillas están duras. Y justo viene a predicar el pastor, 1 hora y media de sermón. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando los creyentes están tratando de hacer pan sin harina. Amén. Porque el que comió del pan de vida, porque el que tomó del agua de vida, no tiene sed jamás. Hermano mío, hoy, si tú crees, eres declarado justo en Él. Y eres declarado salvo si crees en el unigénito Hijo de Dios. Yo quiero terminar esta mañana haciendo un llamado, hermano. Y el llamado es: ¿cuántos de ustedes quisieran aceptar y creer esta justicia y esta salvación? ¿Cuántos de ustedes quieren dejarse ver a sí mismos, de ver la maldad que hay, porque siempre serás malo? Y comenzar a ver la imagen maravillosa de Jesucristo, su perfección, su carácter. ¿Cuántos quisieran hoy aceptar esa salvación y esa justicia? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo, justicia nuestra, porque tú lo enviaste a morir por nosotros y en Él somos salvos y creemos en Él, Señor. Y gracias a sus méritos, gracias a su justicia, podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Padre eterno, queremos pedirte perdón si hemos estado tratando, Padre, de hacer este pan sin la única harina que completa este pan. Perdónanos si hemos estado creyendo que nuestra salvación está en las obras. Pero también perdónanos si hemos creído que por ser salvos de Jesucristo podemos seguir transgrediendo la ley. Ayúdanos a ser convertidos. Padre, oro por aquel joven o señorita que todavía sigue esclavo de alguna tentación. Que el poder de tu Espíritu los libere ya. Oro, Señor, por aquel hermano o hermana que tiene un carácter hostil, que aún todavía no ha logrado gobernar su temperamento. Padre, en el nombre de Jesús, transforma, convierte a esa persona. Padre bendito, oro por los matrimonios de esta iglesia.
para que puedan ser fortalecidos en tu presencia, para que el amor que es la presencia de tu Hijo en el matrimonio prevalezca y se mantengan matrimonios fuertes, sólidos. Oro por aquel hermano o hermana que está resentido, que aún no ha podido perdonar. Que la gracia de Jesucristo, que el amor de Jesucristo los lleve a la reconciliación. Padre, creemos que somos salvos en ti, pero también creemos que en ti podemos ser transformados hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, en tus manos colocamos nuestras vidas. Danos paz y gracias por la salvación que nos has otorgado. Amén. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.